Bueno, bienvenidos a esta sección en donde vamos a revisar un poco los mecanismos de comunicación que se hacen en las áreas que componen la cadena de abastecimiento internamente cuando necesitan gestionar alguna necesidad que se vuelve una prioridad pues, si no se comunica a tiempo y cómo esa comunicación va a permear a otros servicios, en qué momento, después de qué procesos es que se comunica. Entonces vamos a empezar reconociendo los mecanismos de comunicación internos dentro de la cadena de abastecimiento. Ellos son respectivamente el briefing y el debriefing, hechos en la mañana y en la tarde, en donde presencialmente se reúnen recepción técnica, todos los componentes del área de farmacia, central de mezclas, quirófano, la farmacia central, con sus necesidades y el área de compras para poder escucharlas, gestionarlas y priorizarlas. Sucede a las 7:30 de la mañana y a las 4:15 de la tarde y con ellas se espera pues una comunicación asertiva, una comunicación ya depurada del área de farmacia hacia el área de compras y hacia el área de recepción técnica, donde se lleven muy puntualmente las necesidades. Además, tenemos las bitácoras que son internas del servicio, deben ser documentadas con buenas prácticas de documentación y son un elemento interno de consignación de nuestros procesos y de nuestras novedades. Aparte, tenemos los drive para consignación de pendientes o novedades en el turno que son internos y pretenden dar una inmediatez, una consignación digital compartida entre áreas en donde podemos clasificar si hay una novedad en el inventario, si es una necesidad de clínica, es decir, dependiente a paciente o una necesidad de programación o simplemente un seguimiento. Además, se pueden contar con formatos. Este es un ejemplo, el formato F86, dependientes en el alistamiento, en donde se deja consignado por escrito qué cosas que voy alistando estoy notando que no puedo llevar al servicio porque no hay en la institución, no lo encuentro en mi bodega, aún no lo tengo listo, por ejemplo, en una universidad de la central de mezclas. Es una comunicación donde se deja una consignación de que me hace falta algo en esta fórmula que estoy alistando y claramente los celulares del disponible del químico farmacéutico y el celular del disponible del área de compras en donde pues se hace uso de ellos después de que una información ha sido analizada y se prende la alarma de que hay que comunicarse efectivamente con estas instancias porque no lo puedo solucionar yo solo con las herramientas que poseo o porque el proceso tiene una urgencia que debe ser comunicada inmediatamente de forma oral, que no espera a estos otros mecanismos establecidos y mencionados anteriormente. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un drive que hace parte de nuestra comunicación interna. Entonces aquí es muy importante que distingamos que este mecanismo es un mecanismo interno, es decir, aquí vamos a comunicarnos con la cadena de abastecimiento, no es un drive al que se le pueda brindar acceso ni a eh, otras áreas ni a otros actores fuera de la institución. Esto es un drive, digamos, que debe ser custodiada esa información que se tiene allí, porque esta información es, digámoslo así, de la institución, primero que todo, o sea, es privada del Hospital CES, y en segunda instancia, esta información es propia del servicio farmacéutico. Entonces hay que tener mucho cuidado pues con todos estos drives que manejamos que son útiles, pero que pueden ser compartidos o digamos fácilmente dados a conocer y que hay que tener mucha precaución con eso. Bueno, entonces en este drive que ya hay un video donde se explica, pues entonces tenemos diferentes clasificaciones de lo que yo estoy poniendo para el briefing y el debriefing interno de la cadena de abastecimiento y ahí hago la clasificación si no hay, si estamos en bajo stock, si hay pendientes para pacientes, si no hay pendientes para paciente, si ya se ha mencionado antes, si es nuevo, las cantidades que hay, etcétera. Otro ejemplo
es las novedades que reporta el turno corrido, el turno, digámoslo así, líder entre los auxiliares de la farmacia central, en donde yo voy escribiendo, alimentado del formato F86, por ejemplo, los pendientes a paciente, cuando quedamos en ceros, si tenemos un descuadre de inventario, ¿cierto? Que no necesariamente tienen que ser comunicados en los briefing y debriefing porque puedo solucionarlos internamente haciendo una solicitud, haciendo un pedido, porque ya pronto va a llegar, entonces no los voy a comunicar aquí en el briefing y el debriefing, en donde ya hay una instancia mayor de una necesidad que con las herramientas que yo tengo no voy a poder gestionar. Entonces, ¿cómo es que hago uso de estos mecanismos de comunicación? ¿Cómo los voy elevando? ¿Cómo los voy utilizando? Primero, debo hacer una verificación completa de las novedades de inventario, si tengo una alerta, cada vez que vaya a hacer una comunicación interna para poder ubicar dónde voy a transmitir la información. Entonces, primero, si tengo algún pendiente o alguna novedad, debo revisar el inventario, tener clara la cantidad que se tiene en la institución, la cantidad que se tiene en la propia bodega y mirar si yo tengo un descuadre de inventario o no y si simplemente tengo que hacer una solicitud a otra bodega dentro de la cadena de abastecimiento para suplir, ¿cierto? Ese inventario. Entonces, debo hacer una revisión juiciosa del inventario, debo hacer una revisión juiciosa de las bodegas, de todas las bodegas que hacen parte de la cadena de abastecimiento, para mirar también de las canastas. Todo eso tengo que tenerlo claro antes de hacer una comunicación, porque si bien debo comunicar todo en todo momento, ya sea a una escala de C7 regente o de auxiliar regente o a una escala de un briefing más grande o a una escala de voy a llamar al químico disponible o me voy a comunicar directamente con el área de compras, pues debo siempre saber qué cosas puedo yo resolver sin ir escalando la alerta de novedades. Entonces, una revisión de inventario, si tengo un descuadre de inventario y por eso no me había dado cuenta antes cuánto descuadre de inventario tengo, tener clara esa cifra a la hora de comunicar, cuánto hay en cada una de las bodegas, si tengo pacientes y esto es muy importante porque entonces ayuda a priorizar la gestión que el mensaje está comunicando se necesita, entonces es pendiente para paciente, necesito esto de forma prioritaria, son tantos pacientes, cada uno tiene esa cantidad, entonces el total es tanto, lo necesitan hasta ahora, porque se está de cara entonces a una formulación, a un alistamiento, y de esta manera se puede comunicar el mensaje dándole una prioridad, dándole un estatus para saber si se lleva a una instancia mayor, por ejemplo, un briefing o un debriefing, hablando pues de los mecanismos de comunicación, si ya no se espera a un briefing o a las horas del debriefing, sino que inmediatamente se hace una llamada, etcétera, esto que es el paciente finalmente es quien nos va a, a guiar sobre la rapidez y la alerta con la que se va a gestionar la novedad o el hallazgo. Entonces, es requisito necesario y suficiente hacer una revisión del inventario, una revisión de las bodegas y una revisión del estatus de los pacientes cuando voy a dar una comunicación dentro de los mecanismos del servicio farmacéutico, cualquiera de ellos que hemos mencionado. Ahora, se debe hacer efectiva una comunicación, es decir, yo tengo la información en mi cabeza, pero la debo transmitir de forma verbal y escrita, porque todos estos mecanismos, excepto pues la llamada a los celulares, tiene una consignación escrita, todos, debe ser real, es decir, debo verificar que la información que estoy diciendo sea así. Entonces, si yo veo en el inventario que no hay, yo me paro, veo el estante, veo que realmente no haya, que no tenga una confusión, un troque en los insumos, etcétera.
Debe ser consentido de la urgencia, es decir, debe tener en cuenta los pacientes que está afectando dicha novedad, debe ser oportuna, es decir, mm, si yo tengo claro el mensaje que tengo que comunicar y la novedad o el hallazgo que tengo que comunicar a las 2 de la tarde, pues debo hacerlo oportunamente para que pueda alcanzar estos mecanismos de comunicación y no en la noche para utilizar, por ejemplo, la llamada al disponible cuando podía haber utilizado otro mecanismo que me podía gestionar de forma temprana y oportuna cuando digamos, la gente no esté durmiendo, cuando los proveedores tengan abierto, etcétera. Eh, Debe ser precisa, por lo que debe tener una revisión anterior tanto a los regentes de farmacia cuando aplique al químico farmacéutico o en los espacios de comunicación de la cadena de abastecimiento. Entonces debo primero, siempre este es el mensaje de este video, hacer una verificación antes de dar cualquier comunicación y eso aplica también pues en cualquier comunicación institucional e incluso personal. Se debe verificar el mensaje que se está dando para que sea real, con sentido de la urgencia, oportuno y preciso y claro a, a los competentes. Ahora bien, cuando yo doy un mensaje más allá de la cadena de abastecimiento, pues hay que tener una prudencia y hay que tener un análisis de qué se va a comunicar a los otros servicios, porque como ven, estas novedades tienen muchos mecanismos de comunicación y muchos mecanismos de solventación de los hallazgos antes de crearse una alerta que traspase a otros servicios, ¿sí? Entonces, el mensaje de la comunicación debe ser primero depurado, gestionado internamente antes de saltarse a otros servicios. ¿Por qué? Porque se genera una alerta que no necesariamente es una alerta. Y dado que trabajamos en una institución donde la emergencia, la urgencia cobran un sentido, alertar algo cuando realmente no es necesario se vuelve un ruido y un obstáculo dentro de toda la comunicación de la institución. Entonces, vamos a mencionar aquí unas reglas para, para tener en cuenta cuando voy a comunicar a otro servicio una novedad. Entonces, ¿qué no se debe mencionar? Interservicios, es decir, a otros servicios que no hacen parte de la cadena de abastecimiento, recordemos recepción técnica, la central de mezclas, el quirófano, la farmacia de hemodinamia y el área de compras. Somos todos un equipo que se llama cadena de abastecimiento. ¿Y qué no debo mencionar a otros, sí, servicios que no hacen parte de la cadena de abastecimiento con la palabra no hay? No hay un insumo, no hay un medicamento, no hay tal sutura, no hay tal ampolla. Esa palabra no hay es una alerta para los otros servicios y debo primero analizar un montón de condiciones antes de alertar a un servicio con la palabra no hay, que significa no tengo disponible para el paciente. Y eso hace que se escale un problema cuando realmente no hay necesidad de escalarlo. Entonces, cuando yo no debo utilizar la palabra no hay, cuando no debo hacer ese mensaje. Primero, cuando hay un bajo stock, porque me permite un tiempo de reacción y compra. Es decir, tengo cantidades, están bajitas, pero me permite reaccionar, me permite comprar, me permite entregar unidades. Entonces, los bajo stock no se alertan entre servicios. Lo que sí se debe hacer es avisar en los briefing y en los debriefing de nuestra farmacia o a los regentes cuando aplique. ¿Por qué? Porque los bajo stock dan espera a estos dos encuentros, ¿cierto? Del día. También puedo avisar a los regentes el fin de semana, porque sé que estas secciones se hacen solo en semana, pero entonces aviso al regente encargado y él sabrá comunicar al área de compras cuando hay un bajo stock. ¿Cuándo no debo avisar que no hay? Cuando no tengo algo en mi bodega, ¿cierto? Digamos, en farmacia central no hay, pero está en recepción técnica, pero hay en quirófano,
pero sé que en la central de mezclas está y me lo pueden pasar eventualmente y lo van a hacer porque todos somos un equipo. Entonces, cuando no tengo algo en mi bodega, pero hay en otras bodegas que me lo pueden facilitar, reviso las bodegas, pido el traslado, aviso de este traslado o la urgencia de esta solicitud, lo comunico oralmente, te acabo de hacer una solicitud, la necesito rápidamente para atender una necesidad, pero lo que no hago es comunicar que no hay a otro servicio, porque sí hay y sí lo puedo gestionar con las herramientas que tengo entre las bodegas. Y puedo priorizarlo, necesito esto rápido. No voy a decir no hay, sino deme un segundo, ya lo gestiono al servicio y entre nuestros cadena de abastecimiento, nuestras áreas, poder priorizar con un sentido de la urgencia, lo necesito rápido, por favor, trasládemelo, ayúdeme con esto, priorícenmelo, voy oralmente y lo comunico, hago una llamada, entonces no hay necesidad de alertar a otros servicios. Por la noche puedo dejarlo consignado en la bitácora y gestiono la emergencia, ya sea con una llamada al químico o al regente de recepción técnica. Se necesita esto de forma urgente. Yo sé que está en recepción técnica, yo sé que allí lo tienen, yo sé que está en la central de mezclas. Esto es urgente, no me da espera que lleguen al otro día. Creo que ahí se cortó un poco la comunicación, pero bueno. El siguiente punto es que cuando hay una orden de compra y probablemente el insumo está por ingresarse, entonces yo debo llamar a recepción técnica y pedir el ingreso. Primero verificar si ya está ingresado en nuestra institución de forma física, más no en el sistema. Aunque no lo vean en las bodegas, debo llamar y verificar si es que efectivamente no ingresó, que verifiquen en las facturas y finalmente si lo encuentran, es decir, hay una factura que debe ingresarse, el insumo está físicamente, solo que no lo han subido al sistema, entonces solicitar una priorización. Por favor, ingreso con prioridad, se hace una solicitud, en el detalle se puede escribir de la prioridad con la que estamos hablando, pero si hay un caso de mucha urgencia, entonces pedir la autorización de que sea entregado por medio del cuaderno de recepción técnica o alguna bitácora que se salte, digamos, estos pasos administrativos que son tan importantes, pero que la emergencia así lo está meritando. Por otro lado, cuando no encuentro algo que en el sistema me refiere que hay inventario, es decir, cuando tengo un descuadre, lo primero es buscarlo muy bien en canastas, en los estantes, mirar que no esté trocado o confundido con otro insumo con el que pueda pronarse ese error de confusión entre dos insumos. Verificarlo muy bien y pedir el favor de revisión entre bodegas, a ver si no están sobrando en ellas, alertar sobre la necesidad que se tiene, tengo esta necesidad, me aparecen en inventarios, quisiera saber si ya no está sobrando, es un caso priorizado porque estas revisiones se tienen que hacer previo consentimiento de auditoría de inventarios, pero como es una necesidad, como es una priorización, se puede solicitar por una llamada o solicitar al regente que gestione este conteo y finalmente, una vez verificado que definitivamente no se encuentra, no hay un sobrante, no hay nada allí, es decir, entonces, en medio de esta priorización o urgencia, al regente que empiece a gestionarlo. Cuando algo puede ser fácilmente conseguido por droguería y da espera, o cuando algo puede ser fácilmente conseguido por un proveedor que tiene mucha accesibilidad y mucha rapidez y agilidad en la entrega, pues puedo hacer uso de la caja menor, puedo hacer uso del disponible de compras, puedo hacer uso de esas llamadas que digan rápidamente necesito esta gestión. Claro, si el caso clínico con el paciente da una espera, ¿no? Entonces se pregunta, eh, ¿la gestión se demora tanto? ¿Puedes esperar? No, lo necesito ya. Entonces ahí ya se va a otra instancia. O sí, puede esperar tanto tiempo, entonces verifico que pueda hacer una compra con mi caja menor o puedo hacer un préstamo por parte
del área de compras antes de decir que definitivamente no se va a poder conseguir. Y por último, cuando algo no se está necesitando de inmediato, cuando algo me da espera porque está programado mucho más allá, cuando algo sucede en 2 días, 3 días, después de una semana, no tengo ninguna necesidad de decirle a enfermería o a los médicos o a cualquier servicio, venga, esto hoy no hay porque se va a gestionar para que haya en esa programación. Entonces, decirlo es crear una incertidumbre que puede llevar a conflictos entre servicios y esa misma incertidumbre puede ser una barrera que puede llevar incluso a errores de seguridad del paciente. Entonces, por eso es tan importante que la comunicación cuando se dice no se ha utilizado en ninguno de estos 6 casos, en ninguno de estos 6 casos. Leamos bien estos 6 casos, leamos bien, interioricemos bien, porque cuando vamos a usar la palabra no hay, no tengo, es porque ya se ha revisado todos estos 6 casos y realmente cuando se han revisado todos ellos, como hay una gestión interna, pues primero hay mucha probabilidad de que haya y segundo, esa comunicación probablemente no la tenga que hacer el auxiliar, sino que escale hacia a un regente o escale hacia un químico esa comunicación. Entonces hay que tener mucho cuidado con los mensajes que se transmiten, hay que tener mucho cuidado con la palabra no hay que tener mucho cuidado para qué yo estoy diciendo esta información, si es útil o no para un servicio decirla, o si mejor gestiono y y hago una prudencia, una reserva, un análisis antes de comunicar que no haya otro servicio. Finalmente, es lo que se debe hacer con todos los mensajes de comunicación institucional.